Capítulo 271. Prueba final. Al escuchar las palabras de Sue Seung-yong, la gente de las otras sectas se enojó y se puso de pie. ¿Puedes cerrar la boca para mejor? Tus discípulos han violado un gran tabú en el mundo del cultivo al cultivar un juego de ajedrez de Shenlong. Lógicamente hablando, tu secta de mierda debería haberse dispersado y marchado inmediatamente. Ahora mismo, no tengo tiempo para molestarme con ustedes, pero ¿pueden ser un poco conscientes? Sue Seung-yong, ¿todavía hablas por él? No deberías estar del mismo lado que él, ¿verdad? A su alrededor estaba el zumbido del lenguaje humano. Ya fuera una secta o un clan, a menudo eran así. Una persona que se convierte en una deidad, una gallina y un perro que ascienden al cielo. Sin embargo, una vez que una persona hacía algo imperdonable, toda la secta o familia era vista como una cueva de demonios. Esto es un castigo, no una venganza. Líder de la secta Sue, no hay necesidad de estar ansioso. Después del castigo, las artes marciales también fracasarían. La diferencia entre los dos es la conclusión final. Cuando terminó de hablar, volvió la cabeza y miró a Morran. Con voz clara y fría, dijo: continúa con tu confesión. Yo, una vez, acosando a mi Sisun, destruye. Ancestro, maestro engañador para exterminar a nuestro ancestro. Esta afirmación fue bastante desconcertante. Morran sintió como si su corazón estuviera ardiendo. Acosar a su maestro para exterminar a sus antepasados fue un pecado de su mundo anterior. Esta acusación en realidad obligó a que el pesado crimen que cometió en su vida anterior le quitara de la garganta. Pero no quería decir. No quería decir nada. Tenía que revelar cómo había humillado a Chu Guanyin en su vida anterior bajo la atenta mirada de innumerables personas. Un prisionero es una concubina prohibida. Humilló los orgullosos huesos de la otra parte, y al final, incluso causó su muerte. No quiso decirlo. Sintió que no podría vivir, pero la vida de Chu Guanyin era aún muy larga. Chu Guanyin era un espíritu del bosque divino, poseedor del más puro y espiritual y un talento natural. Esperaba que Chu Guanyin siguiera caminando por el sendero. Al final, podría ascender a la clase inmortal y no tener que sufrir más el dolor de la reencarnación o del amor. Su amo era tan bueno, tan limpio, quería protegerlo. No deben dejar que otros piensen que ellos tuvieron algo que ver con esto. No todos deben pensar que Chu Guanyin era corrupto. Su cuerpo estaba manchado con la culpa y la dulzura del Fa Sien Hun. Quería protegerlo. Protégelo. La cavidad abdominal todavía está ardiendo un puñado de fuego, dolor hasta el punto de romper los intestinos. Podía oír débilmente la fría voz de Mu Yanyu preguntándole: ¿qué quieres decir con que intimida a tu Sisun y extermina a los ancestros? No lo dijo, no lo dijo. Las puntas de sus dedos rozaban y sangraban sobre la áspera grava, y su frente era de un rojo intenso. Yacía allí encorvado, jadeando como un pez en la orilla de un río. No quiso decirlo. Esta resistencia era la misma que resistencia contra la Inquisición del cielo. Mientras apretaras los dientes, podrías soportarlo al final. Actualmente estaba siendo interrogado por el pabellón Tianjin. Los ojos de todos estaban fijos en él mientras luchaban y lloraban como bestias atrapadas. El tormento era demasiado profundo para que la gente común lo soportara, y era 100 o 1000 veces más doloroso que el interrogatorio. Sintió como si un par de manos invisibles le apretaran, desgarraran y retorcieran el estómago. Las heridas moteadas en su cuerpo fueron inundadas con agua salada y quemadas con un dolor ardiente. El sonido de la voz de Bob Carver parecía tan lejano, como si viniera del otro lado del océano. ¿Qué quieres decir exactamente con intimidar a tu Sisun y exterminar a tus ancestros? Él no dijo nada. Se mordió la lengua y los labios. Su boca estaba llena de sangre, pero no había lágrimas. Como sus 7 días en una jaula de perros. No lloró. Sus lágrimas solo serían el hazmerreír del público. Nadie se compadecería, y a él no le importaba la compasión de esta gente. Incluso si el dolor era insoportable hasta el punto de la muerte, tenía que soportarlo sin importar lo que pasara. ¿Qué le hiciste a Chu Guanyin?, preguntó Mu Yanyu en un tono condescendiente. Era demasiado doloroso, y al final, podía ver ilusiones. Podía ver vagamente a Chu Guanyin ascender al reino inmortal después de 100 años. Sus ropas aún eran blancas como la nieve, y su apariencia era hermosa. Cuando no sonreía, sus ojos eran agudos, y cuando sonreía, era como un lago o un mar. Mu Yanyu se quedó atónita por un momento antes de preguntar: ¿qué? La garganta de Morran había sido aplastada en pedazos y él dijo roncamente:
me equivoqué, no lo hice, no intimidé a Miss Isun. Levantó la cabeza y vio ojos inyectados de sangre, pero brillaban intensamente. Aniquilación ancestral, palabras rotas. Había un rastro de conmoción en su cara, pero al mismo tiempo, también había un rastro de confusión. Sin embargo, tenía demasiado frío, y la conmoción y la confusión rápidamente se congelaron. Morran tosió sangre. Sus pulmones se sentían como si estuvieran siendo destrozados. Incluso cuando respiraba, había un olor asqueroso que provenía de ellos. Estaba tendido en el suelo, empapado por el dolor insoportable, su cara pálida como el papel, su mejilla apretada contra el suelo, su pelo enmarañado contra su mejilla, jadeando por el aliento. Muyanli no pudo evitar dar medio paso adelante. Ella lo miró fijamente. Inocente. Morran cerró los ojos y dijo roncamente. Pero Chen. Muyanli ordenó a un discípulo que siguiera adelante y tomara una gota de la sangre fresca de Morran, y luego la untó con el exquisito peso. El peso fue tallado con los 3 amuletos de mérito, y se utilizó para medir los méritos de la persona. Arrojó el peso a la balanza. El libre estaba flotando lentamente, y aparte de Morran, todo el mundo estaba mirando la aguja dorada. Destruye el alma. Todavía estaba destrozando el alma. La aguja se movía. Destruyó el alma. Sin embargo, no pudo salir del círculo de destrucción del alma. Suemen sostuvo la cimitarra de la ciudad del dragón sobre sus rodillas. Su cara estaba extremadamente angustiada. Miró fijamente la balanza. Hizo todo lo posible para enderezar su espalda, porque sabía que si se desplomaba, le sería difícil enderezarse. En ese momento, su palma estaba más fría que el Darksteel de Ciudad Dragón. Los hermosos ojos de Muyanyu miraron sin pestañear a la escala de oro. La aguja se movía cada vez más despacio, moviéndose dentro del dominio de la destrucción del alma. Estaba casi prohibido. Se quitó la manga y dijo a la ligera, «Está bien, parece que la situación ha cambiado, aún en movimiento». Joven maestro Sue. Sue Meng la miró fijamente. Estaba hablando, aunque su voz también temblaba, aunque no sabía si estaba haciendo lo correcto o no. La aguja sigue moviéndose. Muyanli dijo, «Está a punto de terminar. Entonces espera a que pare». Muyanli se encontró con su mirada. Después de un rato, una fría y burlona sonrisa apareció en su rostro. «Bien, entonces esperaremos a que se detenga». El sol estaba ardiendo y una capa de humo gris salía de la grava asada. Esperaron, todos ellos mirando la aguja, esperando a que se detuviera. Sin embargo, lo extraño es que la aguja no se calmó ni siquiera después de mucho tiempo. También parecía incierto en cuanto a cómo Mo Wei-yu debería decidir. Se balanceó, vacilando mientras se inclinaba lentamente, poco a poco, hacia el lugar donde se redujo el castigo. Muyurou parecía no haber encontrado nunca antes una situación así. No dijo nada más mientras su túnica amarilla revoloteaba de un lado a otro mientras esperaba en silencio el juicio de Zhengu Tianliang. Los nudillos de Sue Meng se volvieron blancos. Miró fijamente a esa aguja, como si la siguiente adjudicación no fuera solo sobre la vida de Mo Wei-yu, sino también sobre los años en que él y Morran se conocían. Yao desdén al disgusto, del disgusto a la aceptación, de la aceptación a la aprobación. ¿Estaba mal la frialdad inicial, o estaba ridículamente mal el hermano posterior? Él no lo sabía. Miró fijamente a la aguja. En su corazón, solo había esperanza mientras miraba la aguja. No te detengas, por favor. Vamos, verás, solo un poco más. No importaba lo equivocado que estuviese ese tipo. Había roto su núcleo espiritual y retrocedido ante decenas de miles de hombres. ¿Cómo podría ser castigado con la pena capital? ¿Cómo pudo destrozar su alma espiritual? Un poco. Un poco más. Al final, excavando el centro espiritual, Muyanli anunció sin expresión. Parecía extremadamente imparcial y de sangre fría, completamente diferente de la luz dorada y cálida del vestido que llevaba. Toda su persona era mucho más fría que la nieve y el hielo. La aguja se detuvo. La punta de su dedo apuntaba a las palabras excavar en busca del núcleo del espíritu. Ese fue el juicio final de Mosonzi. Muyanyu se enfrentó al público, así como a las 10 primeras sectas en el escenario. De hecho, fue una de las 10 grandes sectas. El pabellón de Tianjin todavía tenía la antigua sede de la secta Ru Fen. En ese asiento estaba sentada una persona sola. Era el Ye Banzi vestido de negro. Llevaba el carcaj de Nangongzi y en sus rodillas estaba la espada de alabastro que había perdido a su dueño para siempre. Su cara estaba demacrada, pero sus ojos eran claros.
Ella también estaba viendo todo lo que pasaba en la plataforma. Muyan le respondió, el cielo azul tiene sus propios ojos y es muy claro. El pabellón de Tianjin tiene los logros de cada uno, y nunca ha actuado maliciosamente para beneficio personal, nunca ha mostrado favoritismo, nunca ha hecho las cosas difíciles para otros, y nunca ha hecho deliberadamente las cosas difíciles para otros. Anuncia al mundo 3 días, y si no hay objeción, 3 días después. Sue Men había estado esperando pacientemente con los ojos cerrados todo este tiempo, pero en este momento finalmente no pudo contenerse. De repente se levantó. Su armadura azul plateada estaba brillando con resplandor. Tengo una objeción. No hay necesidad de esperar 3 días. Ahora tengo una objeción. La conmoción se hizo aún más intensa. Fucking Sishin Kick. Quickly shut the asterisco CK up. ¿Qué diablos es esa cosa? ¿Por qué no interrogamos a Sue Seung-yong y Sue Men juntos? Hay una alta probabilidad de que estén en el mismo grupo. ¿Cómo pueden hablar en nombre del diablo en este momento? En ese momento, ¿cómo es que no mató a tanta gente? ¿De verdad no eres de la cueva del diablo? Sue Men estaba tan enfadado que su cara se volvió cenicienta, pero no tuvo otra opción que reprimir su ira con todas sus fuerzas. Naturalmente, Muyanyu podía oír los rugidos de los cultivadores, pero ella hizo oídos sordos y solo dijo ligeramente, «Joven maestro Sue, soy todo oídos». Sue Men abrió la boca, pero no sabía qué decir. La señora Wang estaba extremadamente preocupada, y en silencio tiró de su mano. Menger, aún quedan 3 días. Pensaremos en nuestro plan cuidadosamente y pensaremos en una manera de ponerlo. Sin embargo, Sue Men no parecía escuchar las palabras de su madre. Miró inexpresivamente a Muyuro durante un rato, y luego se giró para mirar la balanza. Finalmente, su mirada cayó sobre un punto negro en la distancia. Eva Van en la plataforma de ejecución. Los ojos de Sue Men temblaron abruptamente. Era como si una cortina hubiera sido levantada por el viento, haciendo que sus ojos se arrugasen. ¿Oscuro o claro? Él respondió distraídamente. Ya no tiene corazón espiritual. ¿Qué quieres decir? Sue Men de repente se emocionó. Él la miró a ella. ¿Qué quieres decir? No lo sabes, no. La persona que te salvó en el pico Siseng, la persona que se retiró de las piezas de ajedrez, ¿no es la misma persona? Pabellón Maestro Mu, me gustaría saber cómo lo llevará a cabo. Su núcleo espiritual se había roto. ¿Qué más quieres hacer? ¿Sacarle el corazón? Había humedad en sus ojos, y sus uñas se clavaron profundamente en sus palmas. ¿Desenterrando núcleos de espíritu y desenterrando núcleos de espíritu vivos? Sin más núcleos de espíritu, ¿quieres quitarle la vida? Muyanyu entrecerró los ojos. El pabellón de Tianjin tiene sus propios métodos. Según las reglas, después del veredicto, la ejecución se lleva a cabo en 3 días. De repente, una voz ligeramente ronca resonó. Todos miraron y vieron que era Yevansi quien hablaba. Maestro del pabellón, ¿qué solución tienes? Por favor, explícalo claramente. Inmediatamente, una persona de la mansión Jadepol regañó, ¿qué calificaciones tienes para hablar? ¿Quién te crees que eres? Otra persona susurró, confiando en el apoyo de Jian 11 y en la muerte de Nangong para restaurar la pureza de la secta Ru Feng, se ha tomado a sí misma muy en serio. ¿Cómo podría una mujer sin nombre ser digna de interrogar al maestro del pabellón Tianjin en una ocasión tan grandiosa? Ye Bansi los ignoró a todos, hasta que alguien que tenía rencor con la familia Nangong le gritó, Ye Guangxi, la secta Ru Feng ya está muerta. Estás sentado ahí solo, ¿no crees que eres el líder de la secta Ru Feng? Ye Guangxi abrazó el ágata de platino que aún no había recuperado su energía espiritual, y lanzó un fuerte grito. Se quedó sola en su sitio original, ni enfadada ni ruidosa. Esperando a que las voces enojadas o burlonas se calmen gradualmente, dijo, el líder de la ciudad oscura de la secta Ru Feng sigue vivo. No depende de ti decir si está muerto o no. Tú, Ye Bansi no quería hablar mucho con los demás, así que miró a Mu Yanyu con sus ojos. Maestro del pabellón, por favor, ilumíname. Mu Yanli dijo, hay una manera de reconstruir un núcleo espiritual en este mundo. El núcleo espiritual está roto, pero el fragmento todavía está dentro de la cavidad del corazón. Naturalmente, no hay necesidad de pedir que el núcleo espiritual esté intacto. La cara de Sue Men estaba pálida como el papel. ¿Qué quieres hacer?
Solo lanza un hechizo y desentierra el núcleo del espíritu. El pabellón Tianjin no le quitará la vida. Sue Zhengyong también se puso de pie antes de que saliera la orden. Su rostro estaba lleno de nubes oscuras mientras preguntaba, ¿cavar a través de todos los fragmentos del núcleo del espíritu? Así es. Entonces, ¿cuántas veces tienes que cavar? Sue Zhengyong miró enojado, su pelo ya mezclado con blanco. ¿5 veces? ¿10 veces? Desenterrar un núcleo espiritual para herir el corazón siempre es extremadamente doloroso. Hace unos años, el pabellón del sonido desenterró el núcleo espiritual de un prisionero, pero fue incapaz de lograrlo. El mismo día, regresó a la prisión y murió. Eso es porque estaba demasiado débil y no se puede culpar al pabellón Tianjin. Entonces podrías también quitarle la vida. Sue Zhengyong gritó enfadado, Mu Yanli, núcleo espiritual roto. Si el núcleo de su espíritu está roto en 2 partes, entonces lo desenterrará 2 veces. Pero si el núcleo de su espíritu se rompe en 3 pedazos, entonces lo desenterrará 3 veces, pero, ¿y si se rompió en 100 pedazos? ¿Vas a torturarlo? Lo estás retrasando. Si realmente se rompiera así, sería su propio destino. Sue Zhengyong se quedó sin palabras. ¿El destino? Todo era el destino. De repente sintió que era muy absurdo. ¿Cuál fue el destino? Debido a su destino, confundió a este niño con su sobrino. Le dio a la familia de este niño, Amo, un lugar para quedarse, un hogar. Pero, ¿cuál fue el destino original de este niño? Había nacido con un hijo abandonado, así que no había comido lo suficiente desde que era joven. Había seguido a su madre y se ganaba la vida vendiendo sus habilidades. Su madre había muerto. Era solo un niño flaco, arrastrando su cuerpo podrido mientras enterraba el único calor de su infancia en el cementerio sin marcar. Había sido golpeado y regañado innumerables veces. Había estado encerrado en una jaula de perros. Había sido incriminado y encarcelado. Todos esperaban que este mundo fuera justo, pero desde el momento en que nació, el destino siempre había sido injusto. ¿Por qué el joven maestro de la venerable familia cambió su riqueza por una hermosa sonrisa? Los pobres allí fueron desplazados, así que tuvieron que comerse los insectos y el cielo y la tierra. ¿Por qué algunas personas pueden permitirse un acto despreocupado de coquetería hacia su madre? Sin embargo, algunas personas llevaban el cadáver de su madre a los magnates de la clase riquísima y les pedían un 3 pies de impacto. No se puede pedir 10 pies. ¿Por qué alguien se cavó y se enterró en la tierra? Algunas personas nacieron ricas. No es justo. Cuando el destino había vertido injusticia sobre los de abajo, una simple orden de ajuste de precios podía quitarles la vida a los seres queridos que los rodeaban. ¿Dónde está la justicia? Todos ellos eran personas vivas. ¿Cómo podrían no odiarlo? ¿Cómo podrían sentirse aliviados? Incluso si este niño lo había extrañado, incluso si no era su pariente de sangre, incluso si su destino jugaba con él. Pensando en esto, su corazón seguía sufriendo. Sue Zhengyong cerró los ojos. Se murmuró a sí mismo, es demasiado cruel. No creo que la escala celestial haya tenido en cuenta el hecho de que sus núcleos espirituales fueron destruidos. Cientos de veces. Levantó los ojos, su voz temblando. Coge el punzón y arráncale el corazón, cientos de veces. El cielo y la tierra eran claros y brillantes. El pabellón de Tianjin fue estricto, imparcial y meticuloso. Sue levantó la cara y vio las nubes pasar. Bien, ahora que su pecado ha sido pagado, al menos debería pagar la deuda que tiene con este mundo. El viento soplaba. Sue Zhengyong de repente se ahogó con sollozos. ¿Pero este mundo le debe? ¿Alguien se lo devolvió? Alguien se lo ha devuelto. Capítulo 272. La gente puede hablar. El juicio público finalmente terminó. Aunque hubo voces y argumentos, el resultado no pudo ser cambiado. La prueba de las escalas de destreza del pabellón de Tianjin se había transmitido durante 1000 años en el mundo del cultivo. Nadie pudo escapar, y naturalmente Mo Weiyu no se salvó también. Después de despejar el área, Moran fue escoltado al mostrador penitencial del Sky Sound Pavilion. El equipo mágico estaba atado, la barrera estaba en su lugar, y los guardias se detuvieron. Se arrodillaba aquí durante 3 días y 3 noches, aceptando la burla y las maldiciones de los transeúntes hasta que el día en que desenterró el núcleo del espíritu. Fue un anuncio público. Padre, madre, quiero ir a verlo. Dentro de la habitación de huéspedes del pabellón de Tianjin, Sue Meng no podía quedarse quieto. De repente se levantó, pero fue detenido por la dama Wang. La señora Wang dijo, no te vayas.
Era raro que estuviera tan decidido, pero en este momento, no podía negarlo. No vayas a la penitenciaría. No lo mires. ¿Por qué? Yo solo. Yo solo. La dama Wang agitó la cabeza. El pico Sisen ni siquiera puede protegerse a sí mismo. ¿Cuántas personas nos ordenan que nos dispersemos hoy? Usted, padre e hijo, debe estar tranquilo. Si había algo malo en el pico Sisen, tanto Yuen como Guier, incluso el último camino de retirada ha sido cortado. Sue Meng estaba perdido. Pero, ¿habrá realmente gente que luche contra él, que lo rodee y lo regañe? No sé qué está pasando con ese juego de ajedrez de Shenlong, o por qué puede resolverlo. Pero, enterró su cara en sus manos y su voz estaba húmeda. Pero, realmente nos salvó ese día. ¿Por qué algunas personas no han experimentado la calamidad de ese día y han visto lo que sucedió ese día? Con solo oír esas palabras, lo tratarían así. ¿Por qué? Sue Meng no lo entendió. Era demasiado puro y limpio, pero la señora Wang lo sabía, y también Sue Zhengyong. El pabellón de Tianjin era el palacio más imparcial del mundo de la cultivación. Una vez que algo estaba fijo en la naturaleza, especialmente después de experimentar innumerables años de cultivación, se mantendría en pie durante miles de años. Muy poca gente pensaría en por qué es justo, si está mal o no. En este tipo de poder, incluso si hubiera réplicas, serían fácilmente eclipsados. Mo Weiyu era una pecadora. Como era un pecador, cualquiera podía hablar con él y regañarlo. Debido a que estaban regañando a los pecadores y golpeando a los pecadores, incluso si estaban babeando y golpeando, no era violencia, no era ventilación, no seguía el viento, no era una ventilación de celos, ni era la ilimitada satisfacción que uno obtendría de un tigre caído. Estaba castigando el mal por el bien. Todo el mundo debería aplaudir y animar. Quienquiera que se atreviera a hablar e implorar misericordia, era su cómplice. Deberían subirlo al escenario con la cara pintada y el pelo cortado. Sue Meng no pudo ir al confesionario. Sería una locura. Por la noche, comenzó a lloviznar. La plataforma penitencial estaba abierta. Morran estaba arrodillado bajo la neblina de la lluvia, la fina llovizna cubriendo su cara. Sus ojos estaban cerrados, la multitud se agolpaba, incluso la lluvia no podía apagar la emoción. En ese momento, los cultivadores ya se habían dispersado. Los que se quedaron eran en su mayoría gente corriente que no entendía nada. Estos residentes del mundo de los cultivos superiores no cultivaban de verdad, ni sabían de los diversos eventos que habían ocurrido. Sin embargo, eran extremadamente curiosos, sosteniendo paraguas de papel engrasado mientras dimensionaban a este hombre que estaba atado. Durante el día, sus puestos estaban lejos, lo que hacía imposible ver la apariencia de Morran. Pero cuando la penitenciaría llegó a juicio, a estas personas se les permitió acercarse. Una niña dijo sorprendida, por lo que oí de él por la mañana, pensé que era un monstruo feo con cara verde y dientes feroces. No esperaba que se viera tan bien. El hombre fuerte que estaba junto a él ordenó su manto con consideración y dijo, «Eres demasiado ingenuo. En este mundo, hay incontables personas guapas que tienen intenciones maliciosas. No se deje engañar por la apariencia de esa gente». También había padres que venían con sus hijos. El padre era un maestro erudito del mundo de la cultivación superior, un hombre gentil y gentil. Recogió a su propio hijo para que Morran pudiera verlo arrodillado en el suelo. ¿Viste eso? En el futuro, debes comportarte correctamente y nunca comportarte como esas bestias. El niño, que tenía 5 o 6 años y no era muy sensato, le preguntó, «Padre, ¿qué hizo mal? ¿Por qué está arrodillado aquí?» El número de errores que ha cometido es realmente incalculable. El maestro dijo amargamente, según la conclusión del juicio público del pabellón Tianjin, él mató a la gente, les prendió fuego, cultivó técnicas prohibidas y los engañó. Este hombre no tiene vergüenza, no tiene humanidad, es de sangre fría, peor que los perros o los cerdos. Cuando crezcas, no seas como él, ¿recuerdas? Lo tengo. Al igual que el padre dejó escapar un soplo de alivio, oyó al niño preguntarse, «Pero padre, ¿lo conoces?» El padre se quedó atónito por un momento. «Yo. Claro que no lo conozco. Tu padre, yo, soy el maestro más justo en el mundo de la cultivación superior, la institución Clearwind. En toda mi vida, siempre he sido justo y honesto, y la gente con la que tengo amigos son todos conocedores y honrados». Se detuvo, como si sintiera que tenía que añadir combustible al fuego, y empezó a instruir al niño, «Nuestra familia es una familia de eruditos,
y se ha nutrido de una excelente moral desde la infancia. Para hablar con una persona como él, aunque hables una palabra más, deberías sentirte extremadamente avergonzado y sucio. ¿Te acuerdas? Esta vez el niño no dijo que recordaba, ni que no recordaba. Preguntó perplejo, pero padre, como no lo reconoces, ¿cómo sabrías que él? Intentó emular las palabras de su padre y recordó con dificultad. ¿Qué hay de él? Hoy lo conocemos por primera vez. ¿No se tardó mucho tiempo en entender a una persona? Por ejemplo, la florcita de al lado y yo, el maestro, no lo entiendes. Esto es diferente. Ha sido condenado. El niño miró a Morran con sus grandes y claros ojos blancos y negros. Dijo sin entusiasmo, pero este hermano parece tan lastimoso. No parece ser una mala persona. Ese Sound Chamber, ¿podría ser que el interrogatorio fue erróneo? Eres demasiado joven, por eso piensas así. Cuando crezcas, comprenderás que el pabellón de Tianjin siempre ha sido el lugar más justo del mundo. El templo dejado por el Dios del cielo no puede estar equivocado. El niño sostuvo su dedo y miró fijamente a Morran. No parecía entenderlo, pero como era de esperar, ya no habló en nombre de Morran. En lo profundo de la noche, la muchedumbre se adelgazó y se dispersó gradualmente. Ya era tarde por la mañana, y la llovizna se había convertido en lluvia fuerte. No quedaba nadie. La noche pasó, y al amanecer, un vendedor ambulante empujó lentamente un carro por la ciudad. La lluvia era fuerte y el viento fuerte. El vendedor ambulante estaba encorvado mientras empujaba su viejo carro de madera. En ese momento, Morran estaba medio dormido y medio despierto. Podía oír el sonido de las ruedas rodando por el camino de piedra caliza y la pesada respiración del vendedor ambulante. Su conciencia comenzó a vagar mientras pensaba distraídamente que todavía estaba vagando por el mundo exterior durante los últimos años. Abrió ligeramente los ojos cuando perdieron el foco, pero casi reflexivamente, como todas las noches desde que perdió a Chu Guanin, quiso instintivamente ayudar al agotado vendedor ambulante a empujar el carro bajo el árbol. Quería hacer todo lo que pudiera, pero se dio cuenta de que no podía ponerse de pie. Pasó mucho tiempo antes de que recordara que esos días de expiación habían desaparecido. Ahora era un pecador designado por el pabellón Tianjin. De repente, sopló un viento fuerte, el viento era demasiado fuerte, la lona del carro del vendedor ambulante estaba enrollada, intentó aplastarla, pero era inútil. La lona fue levantada y la pila de mercancías en el carro fue completamente empapada por la lluvia. El pobre hombre que estaba cansado de correr para ganarse la vida estaba persiguiendo ansiosamente la lona bajo la lluvia. Morran lo miró. Se sentía terrible porque recordaba a su madre bailando por una moneda de cobre. En este mundo, siempre había mucha gente que tendría que soportar las penurias de la vida y vagar por ahí para comer cuando otros dormían en paz. Quería ayudarlo. En esta tranquila noche lluviosa, se sentía tan a gusto que podía recordar muchas cosas del pasado. Pensó en la época en que se había reído y le dijo esas palabras a su madre. Cuando tenga un futuro, construiré muchas casas y todos tendrán un lugar para vivir. Ya nadie tendrá hambre ni frío. De hecho, Morran no entendía por qué ninguno de los discípulos del pabellón de Tianjin que asistían al vendedor ambulante se había adelantado para ayudarlo. Obviamente fue una tarea sencilla. Sin embargo, estas personas se mantuvieron erguidas y erguidas como pinos. Este fue el acto más solemne y digno del pabellón de Tianjin, pero no se movieron en absoluto. Sus cuerpos eran como cantos rodados, y sus corazones eran más o menos los mismos que los cantos rodados. El vendedor ambulante corrió tras la lona, jadeando. La lona fue volada y enrollada hasta la penitenciaría, hasta Morran. Una mano tan delgada como una vieja corteza de árbol finalmente la había atrapado. Morran respiró aliviado y se sintió aliviado por él, pero el vendedor sabía que el contenido de su coche estaba empapado, y que su humor era extremadamente pobre, pero no sabía cómo ventilarlo. Tenía la lona en sus manos, y cuando le dolía el corazón, de repente se dio cuenta de que Morran le estaba mirando. Se giró y le miró fijamente. De repente, apretó los dientes y escupió ferozmente a la cara de Morran. ¿Qué estás mirando? ¿Qué hay que ver? ¿Quieres reírte de mí? Maldita cosa. Veamos cómo mueres. No quería desahogar su ira, pero no se atrevía a acercarse demasiado. Cogió unas cuantas piedras a su lado y se las tiró a Morran. Los jóvenes discípulos del pabellón de Tianjin estaban acostumbrados a esto. Se reían en privado y decían, mientras puedas distinguir entre el bien y el mal, siempre odiarás a esos delincuentes. No importa si les pegas 2 veces.
Son muy comprensivos con el estado de ánimo de la gente. Por lo tanto, no los paraban a menudo. Unos pocos trozos de piedra le dieron en la cara, pero no le dolió. Pero Morran estaba temblando un poco. Viéndole temblar, y viéndole sufrir, el vendedor ambulante parecía sentir que su desgracia y miseria de hoy no era nada. Su resentimiento se elevó un poco mientras arrastraba su débil cuerpo hacia el carro y lo cubría con una lona antes de marcharse. La lluvia se había llevado todo el esputo que el vendedor ambulante escupió, y también se había llevado todas las manchas. La lluvia se hacía cada vez más fuerte, y el mundo estaba limpio. Había llegado el amanecer. Uno por uno, los cultivadores del pabellón de Tianjin salieron de la puerta de la ciudad, pasando por Morran. O le hicieron la vista gorda o le miraron por encima del hombro. Un par de botas negras se detuvieron frente a Morran. Un paraguas se cayó, bloqueando el patrón. Morran se quedó callado mientras dormía, sin darse cuenta, hasta que escuchó a alguien discutiendo. Una voz suave y profunda sonaba, pero era muy insistente. Darle una barrera para protegerle de la lluvia. Sin la orden del maestro del pabellón, la plataforma penitente no debe ser tocada en absoluto. Es solo una barrera. No hay nada que pueda hacer. Morran abrió los ojos y vio a un hombre alto y recto aturdido. No, no a un hombre. Fue Yevansi. Ella fue inflexible. El día de la ejecución no ha llegado. No deberías hacerle esto. ¿Qué le hicimos? Alguien frunció el ceño. Señorita Ye, tienes que ser responsable de tus palabras. El pabellón de Tianjin hace las cosas según las reglas, pero los cielos no lo ven a través de él. Esta lluvia no es nuestro castigo. La ira apareció en los ojos de Yevansi. ¿No es esto un castigo? Toda la noche. ¿Dejaste que se mojara así toda la noche? Si no lo hubiera visto hoy. Abajo, un grupo de personas de la mansión de la piscina de Jade pasaban por aquí. Eran Sen Conmin y sus subalternos. Al escuchar la conmoción, Sen Conmin levantó las cejas y se mofó. Oh wow, el líder de la ciudad oculta de la secta Ru Feng se está entrometiendo en los asuntos de otras personas otra vez. Levanta el paraguas para el pecador, ururur. La gente se apiñaba a su alrededor y se susurraban unos a otros. Unas pocas mujeres cultivadoras pusieron los ojos en blanco y comenzaron a susurrarse entre sí. Desafortunadamente, sus voces no eran bajas. Oí que en la secta Ru Feng, el hombre de negro que defendió a Ye Guangxi no era otro que Morran. ¿Qué? ¿Por qué no lo sabía? ¿En realidad es de la pandilla del diablo? Morran incluso mató a su madrina. ¿Cómo pudo tratar tan bien a Yevansi? Después de un momento de silencio, alguien abrió bien los ojos, se cubrió la boca con un pañuelo y cambió de color. Oh, Dios mío, podría ser que ellos dos estén. ¿Qué es esto? Muy inteligente. Nadie lo había dejado claro en ese momento. Sin embargo, sus rostros estaban llenos de asco y emoción. La especulación irresponsable era demasiado cómoda, como un orgasmo prolongado y feroz que se extendía entre la multitud y la lluvia. Miraron fijamente a los dos hombres en el escenario, un hombre y una mujer. ¿Por qué una mujer estaría dispuesta a ayudar a un hombre abatido? ¿Se había acostado con él? Debe haberse acostado con él. Ella debe haberlo amado hasta la muerte. Tan sucio. Morran levantó los ojos y miró a Yevansi. Intentó hablar, pero por primera vez no pudo. Solo podía tragar su saliva y decir roncamente: Señorita Ye, ¿estás despierto? Yevansi bajó la cabeza, seguía teniendo la misma mirada amable y erguida. Puedes irte. No te quedes aquí. No es bueno para ti. Yevansi no se fue. Ella trajo una olla de agua caliente con ella. Se agachó, sosteniendo el paraguas mientras abría la olla. El paraguas se inclinó y gran parte de la lluvia cayó sobre su cuerpo. Bebe algo. Alguien del pabellón Tianjin se acercó inmediatamente para detenerla. Señorita Ye, a nadie se le permite dar comida a un prisionero. ¿Puede el prisionero ser golpeado por transeúntes? Aunque Yevansi no vio lo que pasó anoche, había piedras de todos los tamaños esparcidas por Morran. También tenía moretones en la frente y en las mejillas. Los miró fijamente con cierta ferocidad en sus ojos. La sombra de una vieja amiga apareció gradualmente en su cuerpo. ¿No se supone que el pabellón Tianjin debe actuar imparcialmente? ¿Esta es tu justicia? Esas personas sabían que estaban equivocadas, así que no dijeron nada más. El líder parecía avergonzado, y tosió ligeramente. Olvídate del agua, no puede comer nada más. Yevansi le dio agua caliente. Morran dijo en voz baja: ¿por qué ayudaste a Asi?
Yevansi no levantó la cabeza. Tú también me ayudaste. En el monte dragón del diluvio, si yo fuera el que muriera, Nangong, la mano de Yewanxi se detuvo un poco. Estaba temblando, pero al final dijo, todo el mundo quiere vivir. No te culparé solo porque quieras vivir, bébetelo. Ella dijo, Suemen no podrá venir, sus padres lo han detenido. Estoy sosteniendo un paraguas aquí, y tú nos has estado ayudando a mí y a Asia arriesgando nuestras vidas. Ahora, aunque nadie esté dispuesto a ayudarte, yo también te ayudaré. Su expresión aún era aburrida, pero era firme. Estoy aquí. Como ella dijo aquí, ella estaba de hecho parada al lado de Morran. El pabellón de Tianjin no permitió que se abriera el encanto, así que tenía un paraguas en la mano. La inclinó un poco para proteger a Morran de la lluvia. Con ella de pie, no había más gente lanzando piedras, pero las palabras de la discusión se volvieron cada vez más desagradables de escuchar. Un demonio andrógino. Una bestia bien vestida. Una mujer buena y mala. Un asesino sin corazón. ¿Por qué no hay excusa para el crimen que desea cometer? Además, todos sabían que el hombre arrodillado en el suelo nunca sería capaz de cambiar la situación. La mujer que estaba junto a él hacía tiempo que había perdido su secta y no tenía a nadie en quien confiar. No importaba lo feas que fueran sus maldiciones, ¿a quién le importaban? Fue en ese momento que Morran se dio cuenta de cuántos guerreros había en el mundo. Salían uno tras otro, apasionados y apasionados, como brotes de bambú tras una lluvia de primavera, tan justo, indignado y resentido con el mal. En el pasado, esta gente se había ido a alguna parte. El interrogatorio del pabellón Tianjin fue lo más difícil de conseguir. Tomaría por lo menos 10 años para que alguien obtuviera tal honor. Los espectadores iban y venían en olas, resonando de un lado a otro como las mareas. Alguien dijo, Morran había hecho muchas cosas buenas antes, pero ahora parece que tiene otros motivos. Incluso se quedó en nuestro pueblo un tiempo. Solo pensar en un demonio tan asesino es suficiente para hacer temblar a uno. He oído que su madre es Duan Jian, ¿lo sabíais todos? Duan Jian. ¿El inmortal de la música que es difícil de encontrar? Benren se sorprendió, ¿no es esa chica muy agradable? He oído que es talentosa, gentil, noble y bondadosa. Inmediatamente, alguien dijo en un tono extraño, ustedes los hombres son realmente interesantes, ¿no es así? Hoy en día, incluso puede ser alabado como noble y noble. Creo que este mundo ha cambiado realmente. En mi corazón, ni siquiera tienes una pizca de moral. El hombre al que se le respondió con desagrado, Duan Jihan es un amante, no una prostituta. Ella ha estado en la industria de la música durante muchos años, sin embargo, nunca había recibido una sola flor invitada. ¿Crees que es porque eres pobre que ella no lo aceptó? Esta clase de mujer, mientras tengamos suficiente dinero, ¿de qué hay que avergonzarse? En ese momento, alguien exclamó, ¿cuál es la diferencia entre un artista musical y una puta? Todos ellos eran personas que no conocían el respeto por sí mismos y eran unos sinvergüenzas. En estos días, en realidad hay gente discutiendo en nombre del inframundo. ¿Quién hubiera pensado que mi moral habría alcanzado tal nivel en el mundo de la cultivación? El que habló no fue otro que el maestro que vino ayer con un niño en brazos. Hoy, no llevaba a su propio hijo, sino que sostenía un montón de libros. Detrás de él había un grupo de contables de la academia. El maestro levantó ligeramente la barbilla, pareciendo extremadamente alto. Alguien lo reconoció y amablemente dijo, «Señor Ma, es muy temprano para terminar la clase hoy. El papel tiene que tener un extremo poco profundo». El maestro dijo, «La razón por la que hoy salimos temprano de la escuela es para que los alumnos aprendan personalmente y para que vean el mundo». Cuando terminó de hablar, echó una mirada al joven maestro que habló en nombre de Duan Jian y resopló con desdén, pero no esperaba oír palabras tan chocantes. Realmente ha ampliado mis horizontes y me ha hecho estar profundamente preocupado por mi cultura en el mundo de la cultivación. Sí, lo que el señor Ma dijo es cierto. El maestro es un verdadero modelo de moralidad. El señor ha puesto mucho esfuerzo en convertirse en profesor. El hombre que fue lo suficientemente valiente como para defender a Duan Jian antes estaba avergonzado y enfadado, pero la gente que le rodeaba se estaba riendo de él. Su cara estaba enrojecida como el hígado de un cerdo, y no podía decir nada más. Al principio, Morran estaba furioso, pero después, estaba impotente. No podía hacer otra cosa que escuchar a su madre, muerta hace mucho tiempo, que apestaba entre los labios de la multitud. Solo podía dejar que la mujer que le había advertido antes de morir,
acuérdate de tu bondad, no te vengas, fuera masticada por una prostituta o una mujer que dio a luz a una escoria humilde. No pudo bloquear la apertura. Ye Guangxi esperó pacientemente durante mucho tiempo, pero finalmente, no pudo soportarlo más. Dio un paso adelante, queriendo discutir con la multitud, pero Mo Ran la llamó en voz baja. Basta. Es inútil. Ye Guangxi volvió a su lado. La lluvia había cesado gradualmente, pero su paraguas aún no se había cerrado. Era como si este delgado paraguas de papel engrasado pudiera bloquear cualquier cosa. Mo Ran la miró y dijo roncamente después de un rato, no te quedes aquí conmigo. Señorita Ye, si confía en mí, regrese al pabellón Tianjin, encuentre a Sue Meng, y encuentre a la gente en el pico Sisen. Dígales. Se detuvo un momento. En este momento, ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Diles, escúchame, inténtalo. Encuentra a Hua Bainan tan pronto como sea posible. Encuentra a mi Sison. Cuando mencionó a Chu Guaning, su corazón volvió a doler. ¿Dónde estaba Chu Guaning? Escuchar el tono de Simei no le hizo daño, pero ¿a dónde lo llevaría Simei, y qué se vería forzado a hacer? No podía pensar demasiado en ello. La primera técnica prohibida ha sido realmente lanzada. Tienes que prepararte para ello lo antes posible. Las pestañas de Mo Ran crujieron. No puedo bloquear el segundo ataque. Pero definitivamente habría una segunda vez. Por favor, créeme. No tengo otras intenciones. Solo quiero que esto termine. No podemos seguir así. No quiero repetir el mismo error otra vez y ver a Chu Guaning gritar Wisa. No quiero volver a verlo solo. Capítulo 273. Diferentes caminos. En la sala principal del monte Fuad Dragon, se encendió una sola lámpara. Nangong Liu dormía profundamente junto al trono. A su lado había dos naranjas que no había terminado de comer. De repente, una esbelta figura apareció en la esquina. Una sombra cayó sobre el cuerpo de Nangong Liu y lentamente se le acercó. Los pasos del hombre eran lentos, y señaló a su bastón. Una tela de seda blanca como la nieve cubría el suave puente de su nariz, cubriendo completamente sus ojos. Ah. Quizás se debió al sonido de la caña golpeando el suelo, perturbando a Nangong Li. Se despertó de un sueño superficial y se frotó los ojos, algo perplejo. ¿Qué le pasó a tus ojos? La persona que apareció en la sala era precisamente el ciego Simei que había aparecido misteriosamente antes, haciendo todo lo posible por no aparecer ante la multitud. Nangong Liu miró fijamente. ¿No fuiste al pabellón de Tianjin? Simei agitó la cabeza. Es una larga historia, así que no entraré en detalles contigo. Después de una pequeña pausa, continuó, Liu, debería haber dejado una copia del índice de tropas largas en sobre la mesa. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? ¿Qué hay de malo en eso? Nangong Liu inmediatamente buscó en la mesa y rápidamente encontró la lista de armas hechas de seda. Aquí, muchas gracias. Los delgados dedos de Simei se movieron lentamente sobre la seda. Sus ojos ya estaban ciegos, así que no podía ver las palabras. Sin embargo, este tipo de armas no solo usaban personajes para grabar cosas, por si acaso, podía leerlo con su energía espiritual. Se quedó en la sala vacía, leyendo su contenido poco a poco. Estaba escrito en la portada que Hua Bainan había usado para forzar a Mo Ran a quemar su propio núcleo espiritual. En su vida anterior, era ciudadano de la isla de Linling, 46.000 personas. Sad Temple tenía 13.000 personas. Todo esto, todos los mejores discípulos de su vida anterior. Simei sostuvo la suave y delicada tela de seda, sintiéndose entumecida al principio. En su mente, pensó, así que el sacrificio que mencioné en mi vida anterior es este tipo de montaña de cadáveres y un mar de sangre. Todos los discípulos del pico Sisen, todos ellos se habían convertido en piezas de ajedrez de Shenlong, y por el bien de Taxian Junon, nadie se había salvado salvo Sue Meng. Sin embargo, recordó claramente que Hua Bainan le había dicho amablemente, «Sabes, yo también estoy acostumbrado a la vida y a la muerte. El mundo humano está lleno de dificultades, y yo solo deseo que no se haga el mal. Espero que muy pocas personas hayan muerto en este camino, de lo contrario mi conciencia no estará en paz». Eso es lo que Hua Bainan acababa de decirle después de pasar por la grieta espacial. Hay mucho sufrimiento en el mundo humano, pero no hagas el mal, y no tienes otra opción que sufrir. Esto no era muy diferente de sus propios pensamientos. Era despiadado, pero no era lo que quería.
también se vio obligado a hacerlo. La conciencia es difícil de asentar. En ese momento, le había rogado que le dijera esas palabras. Sin embargo, había matado a todos en el mundo en el otro mundo. Sin embargo, fue solo ahora que se dio cuenta. Mi querido hermano, ¿tú, qué te ha pasado? Un zumbido intracraneal, la voz ansiosa de Nangong Liu podía ser escuchada. Tu rostro es tan feo, ¿por qué tiemblas? ¿Tú estás enfermo? ¿Tienes frío? De repente, una ola de calor lo envolvió. Fue Nangong Liu quien se quitó la túnica y se la puso en una ráfaga. Ven, no tengo frío. Te daré mi ropa. Aquel pecador que una vez escondió agujas y calculó todo se había vuelto tan simple después de perder su sentido espiritual. Tal vez todos tenían este tipo de ansiedad, preocupación y sinceridad cuando eran jóvenes. Sin embargo, después de ser refinado por el paso del tiempo, su corazón y su cara habían desarrollado las mismas arrugas. Ya no se parecía a sí mismo. Simei estaba envuelto en la ropa de Nangong Liu. Tenía frío, frío hasta los huesos. Su visión se volvió borrosa al salir sangre de debajo de la tela blanca. Se echó hacia atrás en su asiento y se acurrucó en una pelota. Él no es yo. Él no es yo. Murmuró Sisuemen entre dientes. Nangong Liu estaba perdido escuchando a un lado. ¿Qué? Simei enroscó su cara en el brazo. El pequeño temblor se extendió por todo el cuerpo. Ni siquiera quería volver a tocar la seda. Quiero salvar a la gente, y sé que los sacrificios son inevitables. Sé que habrá muchos planes, y que no estaré a la altura de mi sinceridad, así que ya estaba preparado para morir con seguridad. Cuando discutió conmigo que debía donar mis ojos, yo tampoco lo dudé. Pero yo, buen amigo, hermano mayor, Nangong Liu se cubrió el pelo con la mano, como si fuera un niño. Lo consoló torpemente. Simei de repente se ahogó con sollozos, pero realmente no pensé que mataría a tanta gente. La tela de seda flotó hasta el suelo. En él se registraron las experiencias de casi todos los cultivadores y plebeyos del mundo de los mortales. Eran todos huesos. Después de un largo rato, cuando Nangong Liu estaba a punto de agacharse a un lado, sin saber qué hacer, Simei se apoyó lentamente en la fría mesa y se levantó lentamente. Nangong Liu preguntó rápidamente, ¿a dónde vas? Simei se quedó quieto durante un rato. Parecía estar realmente confundido sobre a dónde debía ir. Después de que Nangong Liu preguntó por tercera vez, se dio cuenta de repente. Se mordió los labios y dijo, cuarto secreto. No podía seguir estando equivocado. Tuvo que ir a salvar a su Sisun. Al llegar a la puerta de la habitación secreta, la tocó y se dio cuenta de que Hua Bainan había colocado un hechizo prohibido extremadamente profundo en la puerta de piedra. Simei se sorprendió, pero luego sonrió amargamente. Desde la tropa de seda hasta el hechizo prohibido en la puerta de piedra. De repente sintió que era tan ridículo, desconfiaba de él, así que usó un hechizo prohibido. Era un hechizo que, lógicamente hablando, nunca había aprendido antes. Al final, Hua Bainan no confiaba en él en absoluto. Siento decepcionarte. Una luz azul apareció en su mano mientras se dirigía hacia el corazón de la formación. Tal vez el viejo no ha aprendido este hechizo a mi edad. Pero yo sí, y tú no lo sabes. La puerta de piedra de la habitación secreta se abrió de repente. ¿Quién vivirá de nuevo? ¿Y el camino de la vida será el mismo? Incluso si se tratara de la misma persona. Quizás porque habían evitado la lluvia en un día de primavera y dormían profundamente a la sombra de un árbol de verano, sus vidas habrían cambiado gracias a esto. Simei dudó durante un rato ante la puerta de la habitación secreta, pero al final, lentamente entró. Dentro de la habitación secreta, había una lámpara de velas ardiendo con 9 dragones, emitiendo una luz pura y brillante. Sin embargo, esta luz no era de ninguna utilidad para las 2 personas que estaban dentro de la habitación. Uno de ellos estaba inconsciente, el otro ciego. Simei, que llevaba una venda en la cabeza, se sentó al lado de la cama de Chu Guanin. Extendió la mano y acarició su cara con sus delgados y blancos dedos. Murmuró suavemente, Sisun. Chu Guanin no se despertó, ni respondió. Su cara seguía ardiendo. El alma separada se había fusionado en una sola. Soportó los recuerdos fragmentados que pertenecieron a Morran, sufriendo en sus sueños. La yema del dedo de Simei se iluminó con una luz brillante y señaló al costado de su cuello. Un suave poder espiritual, como el agua, fluía por todo su cuerpo. ¿Estás mejor? Aún así, nadie le contestó. Simei bajó las pestañas.
Sabía que Chu Guanin seguía durmiendo, de lo contrario no habría sido capaz de reunir el valor para entrar en la habitación de piedra y sentarse a su lado. Se quedó aturdido por un momento, como si hubiera pensado en muchas cosas, pero también como si no hubiera pensado en nada. De hecho, antes de entrar en la secta, cuando aún era muy joven, tenía un deseo en su corazón. Por este deseo, valió la pena sacrificar cualquier cosa. Sabía muy bien cuál era su destino, por lo que nunca había sentido que había cometido un error. Sin embargo, un día, el espacio-tiempo se invirtió, y de repente apareció frente a otra persona. Estaba cubierto de polvo del mundo de los mortales. Se había visto a sí mismo más de 10 años después, dejando a un lado la sorpresa y el miedo, cuando lo vio por primera vez en su juventud. Su mayor sentimiento fue la desarmonía, no sabía lo que le había hecho llegar a ser así. Frío, astuto, impaciente, desesperado. Sin embargo, para lograr su objetivo común, finalmente accedió a la petición de Hua Bainan. Solo porque habían hecho esto, habían llegado a este paso. En estos últimos años, el maestro de los dos mundos mortales había asumido sus respectivos deberes. El que se quedó al lado de Morran siempre había sido él, mientras que el que controlaba al otro, Simin Jin, fue el que regresó de su transmigración. Así como Tassian Jun y Mo Son Si eran como dos personas diferentes, él y ese Simin Jin no eran tan similares. Debido a sus diferentes experiencias, Simin Jin era más como una intrigante divina escala de manos frías. En la actualidad, se convirtió en espía en el tablero de ajedrez de la mano divina. Ahora que lo pensó, antes de que Hua Binan atravesara la puerta de la vida y la muerte, podía ser considerado un joven guerrero despiadado. Pero después de trabajar con Hua Bainan, Hua le había estado diciendo que reprimiera sus nervios y aprendiera a disfrazarse. Cuando era adolescente, tuvo una gran discusión con Hua Bianan. Ya he tenido suficiente. ¿Cuánto tiempo quieres que finja? Era gentil y amable en todas partes, y solo podía tragar su ira. ¿Quién puede recordar que tantas mentiras y mentiras se han confabulado contigo? En ese momento, cuando regresó del elixir de oro con Morran y los demás, Hua Bianan no estaba satisfecho con su actuación frente a Sun Zeliu, por lo que le regañó un par de veces. No esperaba que la reacción de Simei fuera tan grande que no pudo evitar asustarse. Solo te recordaba que tuvieras cuidado y que no te atraparan. Hablas con mucha ligereza. Se mordió el labio. ¿Cuándo he fallado en confirmar las intenciones de Morran cuando me pediste que lo hiciera una y otra vez? ¿Sabes lo asqueroso que es coquetear con alguien que no te gusta? Hua Bianan parecía no saber cómo responder. Después de un tiempo, dijo, he experimentado todo lo que tú has experimentado. ¿Qué derecho tienes a decir que no sé? Pero nunca he experimentado lo que tú experimentaste. Desde que llegaste a este mundo, me has dicho que lo que hago está mal y que lo que haces tú está bien. Sí, lo eres. Para ello, estoy dispuesto a escucharles y a darlo todo por ello. Pero Hua Bainan. Cuanto más decía Simei, más excitado se ponía. El jadeó y sus ojos estaban rojos. Más vale que sepas que no tienes derecho a criticarme. Esta fue la primera vez que tuvo un conflicto tan grande con su joven yo desde que se había transmigrado a este mundo. Fallaste en tu mundo, así que viniste aquí a través de la puerta de la vida y la muerte para empezar de nuevo. Pero tienes que ser claro, no soy tu pieza de ajedrez. Estoy conspirando con usted por nuestro propósito común. Hua Bianan cerró los ojos. Piensas demasiado. Nadie te tratará como a una pieza de ajedrez. Simei aún estaba muy emocionado. Olvídalo. Desde que sentiste el renacimiento de Morran, ¿cuál de estas cosas no ocurrió de acuerdo a tus instrucciones? Soy yo quien he estado observando la flor de odio largo hibernando en su cuerpo todo este tiempo por ti. Soy yo. Desde la primera vez que apareció en la ciudad de Wuchang, tenías prisa por encontrarte con él. De ahora en adelante, me harás llevar platos pequeños para espiarlo, sin mencionar las cosas que hiciste para que me distanciara deliberadamente de él y de Chu Guanin. Simei miró la cara cada vez más avergonzada de Hua Bianan con sus ojos de flor de melocotón. Voy a vomitar de mi actuación. Incluso sin mí, habrías hecho estas cosas. Hua Bianan apretó los dientes y dijo, no creas que soy yo quien te obliga. He hecho todo esto en mi vida anterior. Emma Oran es el anfitrión de la flor de Long Hatred. Solo verificando repetidamente sus emociones puedes conocer la situación con la maldición de la flor en su cuerpo. ¿Crees que no he sufrido todos estos agravios? Viendo que Simei no lo refutó inmediatamente, Hua Bianan continuó, en mi vida anterior, hice lo mismo que tú.
También seguí fingiendo hasta que el mundo de los fantasmas se dividió, y usé mi propia muerte para alimentar el odio en su corazón. Después de eso, empecé mi vida como Hua Bainan. He soportado tanto tiempo. ¿Por qué no puedes soportarlo en 1 año y medio? Simei repentinamente levantó la cabeza. ¿Necesitas preguntar? Estás luchando por ti mismo. ¿Qué hay de mí, Hua Bainan? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Hay una diferencia. Si puedo, no quiero que me manipulen. Simei le miró fijamente, y luego dijo la última parte de su frase, aunque sea yo de otro mundo. Sin embargo, era difícil cumplir el deseo de uno. No importaba lo indignado que estuviese, después de la discusión que estalló ese día, Simei no tuvo más remedio que inclinar su cabeza ante el destino. Después de todo, era demasiado joven para haber experimentado muchos acontecimientos imprevistos, y sabía exactamente lo que quería al final, por lo que finalmente comprometería su vida anterior. Todos estos años, había sido constantemente manipulado por el otro mundo, viviendo más como una marioneta que como una pieza de ajedrez chunlón. Sería falso decir que no había aburrimiento. Sin embargo, siempre que estaba extremadamente agitado, se recordaba a sí mismo que todo este sufrimiento no era nada por las grandes cosas que había planeado. ¿Cuándo podemos terminar este show? Esta se convirtió en su pregunta más común a Hua Bainan. ¿Cuándo se está partiendo el cielo? La respuesta que Hua Bainan le dio fue generalmente como pescar un rábano frente a un burro de flores. Pronto, será más rápido que en mi vida anterior. Esperaba día tras día, esperando pacientemente. Después de eso, la puerta del reino de los fantasmas finalmente se abrió, y creyó que podía morir para liberarse, tal como lo había hecho en su vida anterior. Sin embargo, no esperaba que Chu Guanin muriera en esta batalla. Esa noche, el conflicto entre él y Hua Binanan había alcanzado un nivel sin precedentes. En la habitación del discípulo cerrado, Simei había destrozado todos los cuencos de porcelana azul y blanca frente a él, y su pecho se agitaba violentamente. ¿Cómo puedo fingir que continúo? Season está muerto. ¿Crees que puedes calcular hasta ahora? La cara de Hua Binan era extremadamente fea. ¿Cómo puedes culparme por esto? Si quieres culpar a alguien, deberías culpar a Morran también. Actuó precipitadamente. Sus dedos estaban apretados en un puño sobre la mesa, casi hundiéndose en la palma de su mano. De repente, su voz se volvió aguda. Él fue el que mató a Chu Guanin. Sí, es él. Los ojos de Simei se pusieron rojos, pero hizo todo lo posible por no llorar. Desde que era joven, su madre le había advertido que no llorara sin importar lo que encontrara. Hua Bianan era él mismo. Si él es el que mató a Season, entonces no me detengas. Iré a matarlo ahora. ¿Estás loco? Hua Bianan levantó la cabeza de repente. Oh. Simei Jadeoya asintió con la cabeza, sus ojos llenos de provocación. ¿Conoces la palabra loco? Hua Binan apretó los dientes y dijo. Proteger a Morran, refinarlo y controlarlo son las claves de nuestro trabajo. En cuanto a todo lo demás, no es lo que deberías estar pensando. Mira, eso es todo. Eres la mano santa de la escala de escarcha, así que puedes seguir a los otros cultivadores y adorar a Chuzonzi desde lejos, o incluso regañar a Morran cuando quieras, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué clase de mierda me estás diciendo? Simei se sentó en su silla. Tenía una mirada desdeñosa al decir, lo primero que me dijiste hoy fue para asegurarme de que la flor maldita Morran había perdido completamente su efectividad y que aún podía ser salvada. Murmuró mientras lentamente levantaba los ojos unos centímetros de alto y miraba la pálida cara blanca de Hua Ingan. Burlonamente, dijo, ¿quieres que le confiese a Morran ahora mismo? Dime, ¿puedes dejar que Chu Guanin ocupe mi lugar en su corazón? Sus palabras eran tan agudas como agujas, penetrando hacia Hua Bainan y hacia él mismo. Él se mofó. ¿Quién diablos es el loco que hay entre nosotros? Hua Bainan cerró repentinamente los ojos, y sus pupilas rodaron bajo sus delgados párpados. Entonces dijo, no puedo hacer nada al respecto. Debido a los sacrificios realizados por Chu Guanin en su vida anterior, la flor de odio largo de Morran ya se encontraba en una situación precaria. Si fuera a ser completamente destruido, sería aún más difícil controlar a Morran. Así que empujaste todo lo que no fue hecho por un humano para mí, ¿cierto? Simei ya no pudo aguantarse y de repente golpeó la mesa y se levantó. Season se fue. ¿Has considerado mis sentimientos? ¿No te gusta? Después de que Simei dijo esto, su voz no pudo evitar temblar. La habitación estaba en un silencio sepulcral.
Por fin se sentó y se puso la mano en la frente, y sus largas pestañas temblaban bajo la palma de su mano. Por un momento, nadie hizo ruido. Lluvia cayó por la ventana, y el mundo parecía como si hubiera sido agrietado por el trueno y los relámpagos. Después de mucho tiempo, escuchó a Huabianan suspirar suavemente: Nan, no puedo hacerte nada. La reacción de Simei fue duro y frío: no me llames Nan, no soy como tú. Llámame Simei, o Simin Jin.